No hay mucho que yo pueda decir que no se ha dicho ya sobre Don Quijote. Sin embargo, no hace mucho terminé la primera parte de este libro y quisiera dar mi punto de vista. Es sin duda un libro extraordinario. Me encantó. Puedo decir que es una de mis novelas preferidas que he leído toda mi vida. Es una obra graciosa, poética, filosófica y épica. La reputación que le precede, en mi opinión, más que merecida. Muchos de los más grandes literarios de nuestra historia, sean estos de habla hispana o no, consideran a esta obra como de las más grandes de la historia, si no la más grande de la historia. Se entiende que es el segundo libro más leído en la historia de la humanidad después de la Biblia. Y pues es buenísimo. Cuando uno lo empieza a leer, rápidamente se acostumbra al español antiguo y puede rápidamente darse cuenta de lo excelente escritor que es Miguel de Cervantes. Es un libro que, como dije antes, mezcla episodios chistosos. Es muy hasta solté carcajadas en voz alta cuando en ciertos pasajes, especialmente entre la interacción de Sancho Panza y Alonso Quijano, el caballero de la triste figura, Don Quijote. Y por cierto, cabe mencionar que Don Quijote y Sancho Panza es el original dúo dinámico, el original Batman y Robin, el original R2D2, R2D2 con C3PO, el original Holmes y Watson, Hugo Chávez y Evo Morales, Hansel y Gretel, yo qué sé. Pero cuando uno va leyendo y va enterándose de las diferentes aventuras que tienen, se encuentran con otros personajes. Y estos otros personajes con frecuencia entran en monólogos, que por cierto Don Quijote también tiene sus monólogos. Y estos son monólogos filosóficos que lo hacen a uno pensar mucho. Adicionalmente hay novelas dentro de la novela. Hay una instancia en la cual Don Quijote y otros personajes entran a una venta y dentro de la venta se encuentran una novela y deciden uno de los personajes leer la novela. Entonces gran parte del libro, que habrán sido unas 50 páginas del libro o menos, tal vez unas 30 páginas del libro, es uno de estos personajes contando esta novela. Y esta novela no es... Eso es diferente y tiene un punto de filosófico, moral que uno puede considerar. Es entretenida y pues todo el libro es entretenido. Un libro largo, como dije, solo he leído la primera parte. Y a propósito, porque he decidido dejar la segunda parte para un momento futuro en la vida. Un entendido alguna vez me dijo que una persona debe leer El Quijote 3 veces en la vida. De joven para reírse, en la madurez para pensar y luego en la vejez para llorar. Cuando a mí me asignaron este libro en el colegio, no sé si lo asignaron todo o si solo unos pocos capítulos, pero en todo caso no leí ni un párrafo. En aquella época no
hubiera hecho caso a lo que me decía el profesor, pero me arrepiento porque, como digo, es un libro extraordinario, exquisito. Entonces, las palabras de este entendido todavía me las recuerdo y las puedo hacer caso. Además que el propio Cervantes publicó la segunda parte 10 años después que la primera. Entonces, es un poco simétrico también que uno lea la segunda parte unos años después que la primera. Es curioso la segunda parte o la historia detrás de la segunda parte. Después del éxito que tuvo la primera parte de Don Quijote, un autor que se le atribuye el nombre de Avellaneda publicó la segunda parte del Quijote. Pero, como digo, este autor Avellaneda no era Cervantes. Entonces, debido a esto, cuentan, Cervantes se apuró a publicar la segunda parte. Y poco tiempo después, el propio Cervantes murió. Entonces, la historia es que gracias a esa versión falseta de Avellaneda, Cervantes se apuró y pudo publicar la segunda parte del Quijote y nosotros disfrutarla. Quisiera también decir que mientras leía este libro sentía un sentimiento en realidad, de que estaba leyendo algo magnífico. Es de lo mejor que ha producido la civilización y yo estaba teniendo la oportunidad de leerla. Tal vez ese sentimiento ayudó a que disfrute la novela en general, pero es un buen sentimiento ese. Es curioso también, en ciertas instancias del libro, uno no puede dejar pensar que Don Quijote es algo biográfico de Cervantes. Y tal vez esto está completamente comprobado y los especialistas lo afirman. Pero yo, que tampoco he hecho tanta investigación, solo sé pocas cosas de Cervantes, no pude dejar de pensar, especialmente cuando leí una parte del libro en el cual un prisionero se escapa de Argelia y regresa a tierra de cristianos. Si uno sabe algo de Cervantes es que él mismo estuvo preso en una historia casi idéntica a la del personaje y tuvieron que pagar su rescate para que él pueda regresar a España, a tierra de cristianos. Tengo idea, sin embargo, de haber leído en algún lado que especialmente la segunda parte es bastante autobiográfica de Cervantes. De hecho, algo que leí 100% seguro es que en la segunda parte Cervantes habla sobre el Quijote falso de Avellaneda. Entonces, por lo menos en eso está haciendo referencia a la vida real. Cuando lea aquella parte en unos años, lo podré entender de primera mano. En fin, no me quiero explayar mucho porque tantas cosas por gente más entendida que yo se han dicho de este libro y cualquier persona con interés las puede ir a buscar. Entonces lo único más que yo voy a decir es que recomendable, que tanto él como Sancho Panza son personajes buenísimos. De hecho, hay varias formas de analizar a Don Quijote, pero a mí me gusta pensar que es un personaje que intenta vivir una vida auténtica y sin duda un personaje del cual todos podemos aprender. Y pues cualquier persona que debería darse el tiempo en leer este libro, especialmente aquellos que hablamos esta lengua, el español. Es un
Creo que es un lujo para los que hablamos esta lengua que tengamos esta obra en nuestro idioma. Así que recomendada la novela. Sáquenla de la estantería más cercana y disfrútenla.